Wendell Johnson fue un importante psicólogo estadounidense nacido en 1906 y fallecido en 1965. Se doctoró en Fisiología y Psicología en la Universidad de Iowa y allí continuó su carrera como docente de las patologías del habla y la psicología. El experimento monstruo tiene base teórica en todos sus aportes y en todos los estudios referentes a la psicopatología del lenguaje. ¿Por qué se crea este experimento? El Dr. Wendell Johnson, de Iowa, Estados Unidos, creía que la tartamudez era una condición patológica provocada por las inseguridades infantiles. Como sufría de dificultades del habla cuando era niño, Johnson estudió las causas de la tartamudez para ayudarse a sí mismo a superar sus problemas. ¿En qué consistió el experimento? El fundador del experimento reunió a 22 niños huérfanos de una instalación, independientemente de sus impedimentos del habla. Después de separar a los niños en dos grupos, probó la eficacia de su idea independientemente de si tenían problemas del habla o no. El primer grupo recibió un refuerzo positivo por hablar con claridad. Por el contrario, el segundo grupo fue duramente reprendido por no hablar correctamente. Ya sea que su discurso fuera positivo o negativo, los niños del primer grupo fueron elogiados por su mejora. El experimento que se desarrolló entre enero y mayo de 1939 mostró mejoras en el primer grupo de niños. Sin embargo, el segundo grupo de niños mostró síntomas de ansiedad, inseguridad y retraimiento en lugar de mejoras. Algunos niños que no tenían problemas al principio comenzaron a desarrollar graves problemas. En la actualidad, el estudio monstruo de Johnson representa uno de los estudios más importantes para la psicología experimental, debido a que demuestra la importancia que tiene en los niños los diferentes aspectos emocionales y motivacionales que se promueven durante el desarrollo de la educación y especialmente en el grupo social en el que conviven. De esta manera se promueve una adquisición de una conducta positiva o negativa y estos estímulos que la generan van a provocar asimismo respuestas positivas o negativas dependiendo del contexto en el que el estudiante se desenvuelva. Nos preguntamos por qué se conoce como estudio monstruo. Se conoce como estudio monstruo porque es una polémica investigación y es un claro ejemplo de cómo la ciencia sin base ética puede dañar a la gente, ya que este estudio ha generado debates y controversias que han marcado parte importante de la investigación en psicología, específicamente con respecto a sus dilemas éticos. Esto también ha generado que el grupo de niños que recibió la terapia basada en refuerzos negativos presentó efectos psicológicos tanto negativos como positivos a largo plazo. Además de quienes ya tenían trastornos del lenguaje lo conservaron durante toda su vida. Desarrollaron ansiedad y para quienes habían empeorado la fluidez de su habla. Sin embargo, Johnson se disculpó un año después diciendo que los niños seguramente se recuperarían con el tiempo, aunque estaba claro que su estudio había dejado una huella de ellos. Johnson ocultó su experimento debido al miedo que lo embargó cuando pensó que su experimento pudiera compararse con los experimentos con humanos que hicieron los nazis en los campos de concentración. Lo único que se consiguió con este experimento fue que los niños desarrollaran trastornos de personalidad, ansiedad y habla retraída y no la tartamudez que pretendía Johnson, como se mencionó anteriormente. Además, estos trastornos se dieron especialmente por la vergüenza que les provocaba hablar, razón por la cual empezaron a corregir cada discurso de manera obsesiva e incluso evitar la comunicación. Asimismo, sus tareas escolares decayeron y su conducta se modificó hacia el retraimiento. Críticas del experimento. Esta investigación fue bautizada por otros investigadores como el estudio monstruo. Esto se debe a la crueldad con la que se había tratado al segundo grupo de niños y las consecuencias que todo ello había acarreado. Es así que en el año 2003, en el New York Times, se publicó el estudio monstruo en las notas de Mary Tudor y se pagó una indemnización de $1 millón a 6 ancianos octogenarios, los únicos que aún estaban vivos en el 2007 y que habían participado en este experimento cuando eran niños. Así también es importante recalcar que se vulneran 3 aspectos importantes de los participantes en esta investigación. Su autonomía.
Esto se debe a la utilización del engaño para participar en esta investigación en lugar de una explicación concreta. El principio de justicia. Se recalca que no reciben la misma terapia ambos grupos, debido a que un grupo recibe terapia positiva y el otro terapia negativa, tendiendo a tener resultados completamente diferentes y sobre todo que afectan a uno de los grupos de manera negativa. Y el principio de no maleficencia, que según el Código de Nuremberg en 1947 menciona que todo estudio o toda investigación debe ser realizado sin dejar secuelas psicológicas negativas en los participantes, caso que no se presentó en esta investigación, y es por eso que se da también una vulneración de los derechos de los niños.